Gente, después de 4 años se inauguró lo que es la Isla de los Sueños, este parque temático que viene a convertirse en el más grande de toda Europa y también viene a convertirse en uno de los principales atractivos turísticos de la gran ciudad de Moscú. Hay una parte de la que es pagada, otra de la que no es pagada. Obviamente la que se paga es lo que es el atractivo, los juegos, los parques temáticos. Y bueno, pero también podemos encontrar cosas interesantes en lo que es la parte libre para visitar. Bueno, en esta ocasión vamos a ver solamente lo que es la parte libre y acompáñame en este video. Bueno, y al fin entramos. La Isla de los Sueños, o la Isla del Sueño, se divide básicamente en dos partes. Una parte que es centro de entretenimiento, de compras, incluso un cine hay, que es la parte gratis. Esta parte se divide en 4 calles. Está la calle Barcelona, la calle Beverly Hills, Londres y Roma. Y pues está después lo que es el parque temático. Rápidamente yo ya entré a lo que es la calle Barcelona y pues lo primero que vemos acá es la Casa Gaudí. Acá no han hecho la Sagrada Familia, acá de frente han hecho la Casa Gaudí. La verdad es que es igualita. Hace un tiempo, menos de un año fue por allá y es bien. Acá como que hay muchos negocios que todavía no están abiertos, muchas tiendas de ropa, zapatos. Este es básicamente un centro comercial. Esto también tiene la parte central, lo que es la Plaza Moscú. Tiene, bueno, según los arquitectos, los que construyeron esto, tiene la cúpula más grande, más alta de toda Europa. Estamos para allá. Bueno, y aquí es donde se sacan los tickets. Acá hay ticket para el carrusel, que es el que está ahí. Y también para el parque, para lo que es el parque de entretenimiento. Vamos a ver cuánto está. Uy, acá tenemos los precios, la verdad es que no son nada baratos. Los adultos está a 4.700 rublos, algo de, ¿cuánto pone? $70 por ahí. Y acá también tenemos una familia entera, 7.400. 2 adultos y 2 niños. Ah, y también hay por horarios y por temporadas. En esta ocasión es la temporada baja, en verano esto va a ser mucho más caro. Acá también, este es el de niños, 2.200, de 10 años a más. De 10 años a menos son 1.900. Y pues acá puedes cambiar la fecha de cuando quieres, ¿no? Hoy día, mañana. A ver, vamos a ver temporada alta, julio. Vamos a ponerle 24 de julio. Acá tenemos que los precios han subido, 5.400 un adulto y un niño desde los 10, 2.600 hasta los 10, 2.900. Por casi 10.000 rublos te llevas el combo completo, algo de $150 por ahí. La parte central de todas estas calles, de los centros comerciales y entretenimiento, es esta que se llama Moscú. Acá está una hermosa pileta. Acá tenemos el carrusel donde se compran los tickets. Acá también están los tickets. Si tú ya no quieres comprarlos por forma electrónica y los quieres comprar en directo, pues ahí puedes comprarlos en esa tienda. Acá tenemos un Dream Hall, debe estar cerrado todavía, no hay nada abierto. Tenemos esta hermosa fontana. Lo bueno de esta zona es que al recién estar inaugurado no hay mucha gente, por eso les pueden quedar tranquilamente esto. Toda esta parte está llena de ositos y de regalitos. Bueno, como les decía, aquí también va a haber cines acá. Va a haber un cine, la verdad que muy al estilo de los años 20 de los Estados Unidos, bueno, dentro de poco. Bueno, esta parte es la llamada de Beverly Hills. Ahí tenemos una estatuilla del Oscar. Acá también hay tiendas, pero acá se considera lo deportivo. Está Reebok, ahí está Adidas, todas las demás. Y acá lo bonito que lo que me ha gustado particularmente acá es que hay
muchos carros. Bueno, carros de la época, así como este de acá. Que yo creo que a cualquier persona le interesaría. Bueno, ahorita estoy entrando en la que es la denominada zona de Roma, bueno, la calle Roma. Acá hay edificios de estilo blanco. Todavía no los abren. Bueno, para mí que esto se ha inaugurado muy anticipadamente, ya que hay muchas tiendas que no están abiertas. Acá hay otra, Pandora. Se va a abrir próximamente. Unas que otras están abiertas. Y pues acá tenemos un pedacito de lo que es el Coliseo Romano. ¿Verdad? Ahorita lo pongo. Lo que le da el nombre característico a esa zona de la calle. Acá hay una salida. El comercio que va a estar dentro de lo que es el Coliseo Romano también está cerrado. Como les digo, a mi parecer se adelantaron mucho o quisieron entregarlo a tiempo. Bueno, si seguimos adelante vamos a encontrar lo que es la entrada al parque temático. Los encargados de organizar todo esto firmaron contratos con Universal y con Sony para poder usar a sus personajes en la construcción de parques temáticos. Es así como, por ejemplo, adentro hay una villa como la de los Pitufos, donde se pueden ver a los famosos muñequitos azules. También tenemos a lo que es Hotel Transilvania, pues una forma de un hotel abandonado, un hotel antiguo, así como la película. Pues. También, a ver, las tortugas ninjas, hay una parte como la de Nueva York, las alcantarillas, y Hello Kitty, creo que para creo que hay muchas personas que conozco les gusta Hello Kitty, así que si vienen por acá tendrán una oportunidad fantástica. Y pues eso es lo que cuesta caro. Bueno, también por los derechos que deben haber pagado para tener todas estas imágenes, pues. Bueno, para los amantes de la comida, acá hay un patio de comidas con de todo. Hay comida vietnamita, comida italiana, comida rusa, sushi, comida japonesa, hinkali, hachapuri, esa es comida georgiana, caucásica. Y pues lo que no he visto acá es ni un McDonald's ni un KFC, ni un Burger King. Bueno, creo que no. Bueno, después entrarán, ¿no? Justamente todo esto se ubica al frente de el Coliseo Romano. Y esta ahí es la última calle. Bueno, ya pasamos por la que es Barcelona, ya pasamos por la que es Beverly Hills, Roma, y pues creo que el muñequito acá les va a dar unas pistas. Pues efectivamente es la calle Londres. Acá más negocios, ya esta parte más que un complejo de atracciones se está volviendo un centro comercial. Bueno, sí es un centro comercial. Y aquí también tenemos los tradicionales cabinas telefónicas inglesas. La verdad es que el gobierno ruso, porque obviamente esto siempre tiene el fondo del gobierno ruso, se ha puesto las pilas para hacer esto. La verdad es que en esta parte del continente europeo, la parte más oriental, le faltaba una zona así de grande. Esto tiene más de 100 hectáreas, es gigante. Yo solamente les estoy enseñando lo que es la parte que se encuentra gratis, la parte pagada, donde están las principales atracciones, es otra cosa, es una especie de Disneyland. Lo único que esto tiene críticas es por el alto costo. Hay un bloguero que dice que la fachada es horrible, es una copia barata de Disney World. Y pues acá también una de las principales críticas es que el gobierno ruso ha demolido una parte de un parque en donde se dice que había algunas especies protegidas. Bueno, insectos, aves pequeñas que han tenido que emigrar o que han tenido que desaparecer porque era su hábitat natural. Bueno, este ha sido el video de hoy, poco a poco voy regresando con los videos. Acá muy por cierto es temperado porque adentro se siente un poco de calor, aunque afuera hace regularmente frío, pero bueno, no tanto porque este invierno ha sido un poco cálido. Suscríbete por favor, te veo con más videos, esta vez no paro y gracias por el video, nos vemos hasta pronto.